Bueno, mi trabajo con el granito tiene que ver con mi llegada a Tandil en la década de los 90 y además de encontrarme con este material noble y duro, que a veces muchos escultores le esquivan, me encontré también con un grupo extraordinario de maestros picapedreros, que lamentablemente se va perdiendo ese oficio, y vi las posibilidades de trabajarlo al granito. Si bien quizá no eran escultores, a lo mejor no tenían ningún tipo de formación académica, pero tenían una cosa muy linda que era el respeto al material y saber cómo, de la manera más racional, digamos, se puede trabajar esta piedra. Ese encuentro fue una cosa muy, muy linda porque me posibilitó, más allá de mi formación académica, encontrarme con el trabajo real, digamos, el trabajo real de aquellos viejos canteristas, que no eran estos canteristas que a lo mejor la industria y la demanda hace una gran explotación en la sierra, sino que eran los canteristas que sacaban la piedra a mano, trabajaban los adoquines de una forma muy racional, los cordones, todo esto que vemos en los ornamentos incluso de algunas construcciones, tanto en las ciudades de Tandil como en La Plata, en Buenos Aires, en grandes ciudades del país, fueron hechos por estos maestros. Donde ellos mismos se hacían la herramienta, se trabajaba con la fragua, se preparaban sus puntas y digamos que ha sido un descubrimiento o un redescubrimiento a nivel local, donde ahora se ha armado un taller. Esto se inició con un proceso en los años 98-99, a veces trabajando en mi propia casa con alumnos del Instituto de Arte, y después se armó, ya con el apoyo desde el municipio y desde provincia, un taller que hoy es un taller municipal de escultores y picapedreros. Bueno, y seguimos trabajando, hemos hecho algunas cosas en equipo, con colaboradores que son ellos los mismos picapedreros, y después los chicos jóvenes que se están formando en ese taller. Algunos han sido alumnos míos, otros bueno vienen de otra camada, pero siempre estamos en contacto. Y fundamentalmente creo que hemos dado acá a nivel de Tandil un reencontrarnos con esto que eran los picapedreros. Ha habido aportes desde las bibliografías. Yo digo, Hugo Nario con su libro Los Picapedreros me aportó muchísimo, incluso conocí lo que sucedía con los picapedreros, no solo a nivel de oficio, de trabajo, sino también a nivel sociocultural, a nivel de luchas sindicales. Creo que fue un gremio muy fuerte. Yo digo, eran malos en el buen sentido, es decir, gente que luchaba por sus derechos, eran de formaciones a lo mejor o de extracciones por ahí anarquistas, socialistas, y parece que y marcó mucho. Yo digo, en el 1908 por ahí hicieron huelgas que se adelantaron quizá otros movimientos dentro del país, en el exterior, huelgas muy fuertes que reivindicaban derechos del laburante, ¿no? Bueno, hubo dos etapas, digamos, en mi formación. Una etapa, digamos, académica, que lo hago en La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, y ahí puedo hablar de dos maestros que fueron muy fuertes y los que más me impactaron en escultura y los que más me marcaron, digamos, ¿no? Fueron Aurelio Macchi y Rubén Elosegui. Y posteriormente seguí trabajando hasta que me vine a vivir a Tandil, hasta adjunto. Estuve en la cátedra de escultura como adjunto por concurso, y en el 90 y algo, y después ya me vengo a Tandil y acá encuentro esto, ¿no? La experiencia con las piedras prácticamente antes de que llegara a Tandil no la había tenido experiencias con algunas piedras blancas de Córdoba, aparecen mármol un poco más duro y algunos mármoles, pero ahí estoy viendo las piedras estas que tengo acá enfrente, estos granitos. Es muy noble, es muy lindo. A veces para los escultores, en un sentido, parece que fuera más rústico, que hay determinadas cosas que no se consiguen a nivel de terminación, de fineza, pero si lo trabajas con gana y con amor, conseguís. Me parece que responde a eso, ¿no? A lo que es el granito en sí. Yo no pretendería que un granito parezca un mármol. Y yo creo que le tengo cariño, amor, y eso es, en este momento no sé
si agarraría otra piedra. Y me cuesta mucho, incluso tengo algunos trabajos empezados en mármol y me cuesta mucho, entonces vuelvo al granito y lo encuentro o no, nos encontramos con el granito y las cosas van surgiendo, así muy casi como conversando, ¿no? Esa cosa amable de conversar con el material. No sé, es medio misteriosa la cosa, no sé si te cuenta cosas, pero te invita o te dice entrar por acá o buscar de esta forma. Casi no fuerzo nada. De todos modos, el granito que yo trabajo es granito que ya ha tenido una previa elaboración, porque ha sido cortado a mano, salvo alguna piedra que por ahí la he encontrado que está suelta naturalmente, pero en general son los bloques casi cuadrangulares que han sido parte de alguna arquitectura o han sido parte de los cordones. Ya tienen una elaboración antes, ¿no? Un trabajo previo de un picapedrero que ha sido seleccionado, cortado, y a veces tiene algún indicio, y otras veces no, es simplemente el bloque casi cuadrado, rectangular, y bueno, pero yo parto de ahí. Es decir, no trato de transformarlo en otra cosa. Va a ser otra cosa, porque va a sumar algo más, ¿no? Y quizá algo, uno podría decir con un sentido más poético, que ya no va a ser solamente el adoquín o el cordón, sino que va a tener alguna otra cosita. Y esa cosita mínima a veces es para mí lo que le da el atractivo, ¿no? Y no lo transformo demasiado. Hay algunas piezas que surgen de ese bloque y a lo mejor tienen una gran concavidad, y esa gran concavidad me hace recordar a los bebederos, la cosa que puede contener el agua, y bueno, se va sumando una serie de cosas que tienen que ver casi con el uso cotidiano también, ¿no? Lo que eran los bebederos de piedra, eso ya lo siento como me satisface, me llena poder hacer algo de eso. Bueno, acá nos hemos juntado un grupo de iniciadores de esta actividad que es el taller de picapedrero de escultura. Nos iniciamos en el año 2000, después de un viaje que hicimos a La Plata con Belvedere y Soto, sí, que en el auto se terminó de darle forma a esto, y fuimos a pedir apoyo también a provincia. Sí. El que nos apoyó provincia, siempre, fue Roberto Mullerón. Y después de algunas gestiones conseguimos en préstamo por un año en el patio de la Escuela de Artes Visuales, en la antigua casa de Juan Full. Sí. Después del 2001, que tuvimos una producción muy buena, incluso que se terminó con una exposición, ¿te acordás? En lo que era el Museo de Arte Contemporáneo, pero tuvimos una participación que fue interesante por toda la gente de afuera que vino y nunca había tenido la experiencia esta de la piedra y el trabajo a mano, que fue con el Congreso de Educación Artística. Yo me acuerdo bien cuando hice esa escultura que hice ahí en el municipio. Yo conseguí lo que quería lograr conseguir herramientas para acá, para el taller, y sí, conseguí toda la herramienta que era necesario conseguir esa herramienta. Entonces, gracias a Dios, a raíz de eso, de ese trabajo que hice, conseguí toda la herramienta. Y eso debería ser. Y cuando conseguí toda la herramienta, abandoné. Bueno, y ahora está en manos de buenos muchachos, por lo menos tienen voluntad de hacer, que son de fierro hacen lo que pueden. Las otras culturas andan muy bien, lo que no lo aprendieron a juntar piedras. Claro, es cierto. Sí, de verdad. Sí. Acá lo que se necesita, sí, pero no solo un cortador, sino para que aprenda, sino tener un lugar, una cantera, una cosa abierta, para que los que están estudiando acá ir ahí y aprender a cortar también. El 95% de la piedra que hay acá en Tandil nos sirve para el trabajo que hacíamos, para el trabajo que hacíamos nosotros. Porque la piedra corta toda, pero hay 50 clases diferentes de piedra y todas tienen un porqué. Tienen que esta tira para allá, que la otra tira para allá, que la otra tiene la tela torcida, que la otra es gruesa, que la otra es fina. Para hacer un trabajo grande siempre es bueno cortar piedra con grano grueso.
Pero si tenés que hacer granituro como están puestos en el centro de Tandil, tiene que ser piedra fina. Lo hacer de cualquier forma, pero te cuesta el doble. Y entonces hay gente que, como está el muchacho que me va preguntando, que no sabía ni lo que es la piedra. Yo calculo que acá en Tandil hay 50 clases de todo le llamamos granito. Yo tuve la suerte de recorrerme casi todo el país. No encontré ni una piedra como en Tandil. No hay. Pues, pero muy poca, la que estamos trabajando nosotros ahora, esa negra que hay ahí. Y tocamos, porque tenemos la habilidad esa, como la tiene él. Si vos le ponés una mano acá y tocás, sabés más o menos la hondura que puede tener. Claro. Y le decimos, mira qué más, hasta el Japón, porque dicen sí, que hasta el Japón, que acá abajo está el Japón. Y el día que esto acá se termine, que no haya alguna piedra que hace 100 años que está cortada por estos pobres viejos, va a valer más una piedra que una tapecinina. Cortada, cortada a mano como hacíamos nosotros. Ahora es el momento de uno de haber tenido 40 años y armarse de... Yo nunca gané nada, gata para comer la piedra. Y tengo los brazos rotos. Antiguamente sí. Y ahora ganá lo que querés. Antiguamente era eso. Hubo tiempos muy buenos también, porque una vez era un tal Fusioni, que está en el libro de Nario, que es uno de los protagonistas, que era de los anarquistas, y Murcia, otro sardellón. Sí. Lo mandamos a Buenos Aires, una función, porque nosotros nunca fuimos, a mí me condecoraron con el premio del sindicato de Obrero de las Canteras, pero yo nunca pertenecí a la cantera. Nosotros, el sindicato de nosotros y el de él tal vez, porque él trabajó bajo patrón, yo no. A mí no. Yo martillazo que di me lo tuve que sacar del cuerpo. Me pude robar 5 centavos ninguno. Mandamos a esos dos picapedreros a Buenos Aires, 2 sardinoles. Todavía decía, íbamos y veníamos, pero nada encontrábamos, decía el señor. Hasta que encontramos al doctor Varela, ¿te acordás del doctor Varela? Que fue dueño de la Sierra Alta de Vélez. ¿Vos te acordás que dijeron cuando hicimos la del Club Unión y Progreso también pasó lo mismo? Ah, bueno, por ahí tuvieron. Olvida, ahora está, pero para nosotros es una cosa linda decir, mirá, cada vez que pasás, sí, ¿no? Y decir, mirá lo que hice, ¿no? Como reflexión de fin de año, que encima estamos en la fecha, uno no hace falta tener mucha memoria, pero sabe que sin el esfuerzo de estas 3 personas que están acá al lado mío, el taller de piedra hoy no existiría. O sea, porque sí, fue una historia de mucho esfuerzo. Yo la viví como alumno inclusive, que veía las idas y venidas para que esté todo siempre funcionando y bueno, la verdad que fácilmente, pero muy agradecido de que hayan tenido esa voluntad y esa idea de juntarse, ¿no? Porque si no se hubieran juntado hubiera quedado todo en una idea nada más. Sí. Y realmente lo concretaron. Sí. Y hoy por hoy el taller de piedra, sigue ganando de a poquito un espacio que tiene que ver con el reconocimiento de la ciudad, de la gente, que dice, mirá, hacen estos trabajos, mirá qué bien. O de la gente que sale a trabajar afuera con producción hecha en el taller. Entonces, bueno, si eso en este año solamente no lo pudiéramos hecho así como un punto de borrón y cuenta nueva. Es el proceso de lo anterior, de alguna manera, la decantación y la idea siempre de trabajar con la piedra y darla a conocer a los demás. La piedra esa que datamos ahí, me parece que fue una linda manera de llamar la atención sobre la antigüedad de las sierras estas. Bueno, 2.000 millones o no sé cuánto de años, bueno, y dentro de esos 1.700 millones de años creo que son, que corresponden a ese lugar, pero más allá de la fecha, es decir que a pesar de todo, sería la cuestión, aún están las sierras, ¿no? Y es lo que uno desearía, que sigan estando. Pero esos afloramientos, como ese que está ahí arriba, esas piedras planas,
me pareció que daban bien para hacer ese señalamiento o darle ese dato a la gente. La gente está viendo la sierra, pero está viendo que tiene ahí, no sé, esa cantidad de millones de años, que la estoy tocando, que habrán pasado no sé cuántas cosas en el universo, y esas están, ¿no? Desde los primeros tiempos. Es un trabajo lindo que hicimos con Duarte, con Pablo Smith, con Di Cosimo y con Carletti, y bueno, y en un principio yo creo que formaba parte de todo el grupo, la datación de la piedra, y había que poner un insecto, y los insectos también tienen sus millones de años, y muy pegadito a eso estaba la libélula que habíamos puesto, pero la tuvimos que cambiar porque la rompieron y la pusimos en otro lado. El otro día estábamos viendo que el monumento a los desaparecidos, y viene bien porque ese monumento fue un trabajo compartido. En un principio, cuando la gente de memoria convoca libremente a quien quisiera presentarse para hacer algo, que no recuerdo bien, pero dónde fue la reunión, pero los únicos que estuvieron ese día fue José Razanigo y yo. Se evitó una competencia, que elijan uno u otro. Y entonces acordamos, y la gente de memoria también estuvo de acuerdo de que las barras de acero, las barras de hierro escritas, la plataforma y las huellas, y bueno, y se armó así. Y yo puedo decir que visualmente a lo mejor la parte más humilde es la de las huellas, pero en un momento José me sugirió que lo sacáramos. Y yo dije, pero esto está armado así. La gente de memoria, me acuerdo que estábamos en la casa de la señora que vive en Belgrano, y ella le conmovió mucho cuando en la maqueta vio, un dibujo, vio el tema de las huellas que iban a estar grabadas en el granito, y le pareció muy, muy significativo, muy simbólico eso. Y entonces, bueno, fue así. Quedó los nombres, quedaron las barras. A mí me gusta el sentido de la composición, las barras a 45 grados, que es el punto de mayor resistencia. Costó mucho ese monumento, incluso nadie que lo quería, nadie. Yo creo que ahora tampoco lo quieren. No, fue complicado que se autorizara incluso hacerlo ahí. Porque si lo hubieran puesto en cualquier lugar, pero ponerlo frente al municipio, yo digo que es el sitio del poder local, costó mucho. Yo creo que lo que definió fue algunos apoyos, yo no recuerdo bien, pero creo que hubo una carta de Pérez Esquivel. También pensamos en algún momento hacer que fueran grabados los nombres como un paseo de la memoria, supongamos, en el parque, piedras que estuvieran grabadas en distintos lugares o en la sierra. Pero era un proyecto quizás más ambicioso, por ahí costaba más, pero todavía a veces me da ganas de hacer un paseo de la memoria. Un recorrido, porque en el último caso el Calvario es un recorrido también. A veces decíamos en broma, podíamos hacerlo con pornográfico también, ¿no? Pero no, esto surgió de un poco eso, ¿no? La referencia a ese recorrido que hay el Calvario, hacer un parque, un paseo o un recorrido de la memoria, con piedras naturales donde cada una iba a tener un nombre. Y si se daba, podía acompañar al nombre una palabra que a lo mejor identificara a esa persona. Si tuviéramos la memoria alerta permanentemente, me parece que muchas cosas en el país no hubieran sucedido, ¿no? Porque esto que sucedió en el 76 lo veníamos sufriendo de hace varias décadas. Lo que pasa es que acá fue terrible, yo creo que se llegó a los extremos.
tampoco nos hemos enterado mucho de lo que pasó con Mariano Moreno, de toda esa gente que a lo mejor podían ser los representantes de una concepción más dura, más revolucionaria, pero también se ha ocultado eso, no hay memoria para eso. O la memoria está acotada, se cuenta lo que se cuenta, y se cuenta desde el poder, y bueno, que en algún momento había que decidir, ¿no? Cómo se daba la lucha. Feynman dice, es un parque, un espacio que se recorta en el espacio y recupera en esa integridad un sentido. Lo recupera porque ese sentido suele extraviarse, perderse en las zonas protectoras del olvido. Yo diría que si hablamos en un sentido más tradicional, mis obras no son esculturas, tal vez es como un diálogo entre lo que tengo enfrente, digamos la piedra natural o la piedra procesada en alguna medida ya primariamente por los pedreros, y yo la intervengo, a veces aprovechando lo que la piedra me está mostrando, incluso de esa huella dejada por las cuñas, ¿no?, que usan para partir la piedra. Eso es un elemento que a mí formalmente me nutre muchísimo. Quiero mostrar esto, es el granito tallado en lo posible a mano, con las herramientas más tradicionales, pero no niego que en algún momento también uso la máquina, las amoladoras, porque facilitan tiempo, desbaste, bueno, todo lo que nos brinda la tecnología, ¿no? Primeros granitos que me encontré acá en Tandil es una especie de cuña, una piedra tosca, natural, lo único que tenía la huella del barreno. ¿Qué es esto? Es donde entra una gran mecha, donde también van a poner a veces explosivo acá adentro, y sirve para cortarlo. Bueno, yo a partir de ese elemento generé estas otras formas. Pues yo digo que a veces uno no trabaja desde la modificación de la piedra, haciendo un sentido escultórico, sino agregando algo a lo que la piedra ya tenía. En este caso ha sido un elemento que era propio del trabajo de las canteras, como el uso de un barreno. Podría tener connotaciones con algunos signos primitivos, y yo creo que uno ha bebido también mucho de estas culturas a veces precolombinas donde aparecen estas formas, y bueno, uno no es ajeno a todas esas, a las connotaciones de esos signos y esas marcas, ¿no? También correspondería a la pieza anterior, y bueno, es un poco volver a esta idea. En este caso hay mayor complejidad. Hay un desarrollo de formas horizontales que también eran elementos la huella dejada por los barrenos. Yo lo único que hice fue, en algunos casos, diferenciar profundidades, ¿no?, y intercalar estos elementos lineales que me dan un valor distinto, un valor más oscuro, ¿no?, esos elementos lineales. Y esto que cerré arriba, como una especie de gran triángulo, si bien no existía nada que me indicara eso acá, pero yo lo sentí como necesario para que cerrara esta forma arriba. Digamos, de esa secuencia horizontal termino cerrando en este triángulo con un vértice hacia la izquierda. Estamos en la parte, digamos, posterior del menhir. Las características son totalmente distintas. Lo único que tenía una especie de desnivel en este plano, y lo aproveché simplemente diferenciando a través de una zona pulida y una zona de textura rústica hecha con el cincel, con la punta. Eso me da una característica que para mí es como más tranquila que el otro. El otro puede ser un lado de mayor complejidad. Esto creo que respondería a una forma de mayor tranquilidad
quizás la puedas contemplar sentarte y contemplarla sin demasiados sobresaltos, ¿no? Bueno, esta es una pieza que yo digo, es mi mesa, pero es mi mesa universo. Ojalá la pudiéramos tener permanentemente en uso, en encuentros acá. Y bueno, es una forma muy simple y por ahí me parece que está el atractivo, ¿no? Esta fue una plancha cortada y donde marqué algunos elementos levemente diferenciados. Por ahí la cámara a lo mejor los nota desde el centro como un gran ombligo, que en este momento tiene agua, y a propósito nunca trato de no sacarla. Y después hay una especie de círculos en expansión, desde el primero, segundo, y algunos puntos. Esos puntos tienen una connotación familiar, porque la familia son 5, bueno, 5 puntos porque ahí juntos nos sentamos a conversar y a tomar algo. Acá vas a tener esta piedra tallada, que es una piedra de Estación López. Ahí nació el taller y bueno, esto es ahí está identificado el nombre del taller, Corazón de Piedra. El de Chipolete fue un proyecto muy lindo. Se generó ahí un proyecto de inclusión con chicos de comunidades vulnerables, que la mayoría venían del lado de la droga, chicos muy maltratados. En el marco de un encuentro donde había muchos, habían 20 escultores, de los cuales más o menos 10 eran extranjeros, y en ese marco yo coordiné un grupo de jóvenes donde el trabajo que hicimos surgió de nuestra propia producción, digamos. Prácticamente ellos generaron su propio trabajo, lo elaboramos y fue un trabajo bien resuelto por la participación y el lugar que se dio a los chicos. Yo creo que eran chicos que nunca se imaginaron, primero participaron en un encuentro y eran activos, ellos no eran ayudantes, ellos participaron y trabajaron y elaboraron el proyecto y yo ayudé a redondear la cosa. Pero nunca se habían imaginado que podían participar en eso, estar en contacto con gente que venía, qué sé yo, desde Alemania, Polonia, Inglaterra, no sé, de un montón de países, y ellos participaron y compartieron todo. Y me parece que fue un proyecto lindísimo. Además se les pagó. 2 de esos chicos actualmente ya están contratados ahí por la Municipalidad de Chipolete, así que fue un proyecto que funcionó bien. Y yo me sentí más contento que si yo hubiera ido a hacer un trabajo mío, ¿no? Creo que la satisfacción fue esa. Un proyecto lindo también fue el de hace, creo que 4 años en Bolivia, cuando se conmemora los 58 muertos que hubo en el Alto, cuando se produce la represión en el derrocamiento del gobierno de, bueno, no recuerdo ahora, pero fue en el 2003 y en el 2004, el primer aniversario de esa represión terrible que hubo, se hizo un simposio internacional de escultura para conmemorar esos nativos, porque la mayoría eran nativos todos, asesinados, ¿no? Y eso fue un encuentro muy lindo también, donde participaron las comunidades indígenas. Yo ahí trabajé en piedra, hice una piedra grande, una piedra de 2,50 metros, donde fundamentalmente ponía énfasis en los elementos de las culturas precolombinas, en las culturas andinas. Y esos quedaron ahí en la ciudad del Alto, en distintas plazas, para conmemorar ese hecho, ¿no? Ahora va a ser un homenaje o una conmemoración a los 50 años de la Revolución Cubana. Yo diría a los 50 años de resistencia. Creo que la Revolución Cubana marcó un hito, creo que en la política mundial, y bueno, y me parece que a pesar de todo y con todos los problemas se sostiene y
quizá se profundice. Una piedra que tiene algunas connotaciones a esas piedras de Machu Picchu, esas geometrías bastante rigurosas, no tiene elementos iconográficos. Quizá metafóricamente haga referencia a esto, ¿no? A la potencia, a lo que viene desde lo más profundo de América, y bueno, y que en la Revolución Cubana me parece que se dio, y a todos nos hizo mirar de una manera distinta. Incluso en el lugar que está puesta en el lugar que ocupa físicamente la isla frente a la gran potencia occidental, parece que es como un aguijón. La piedra es, por un lado va la forma, digamos, plástica, y lo otro es la escritura que va a tener la piedra. En ese sentido me gustaría que haya un aporte de otras personas también en lo que grabemos en la piedra para la eternidad. Yo creo que ahí, en el caso mío, se completa la obra, ¿no? Yo propongo algo y se termina con lo que suman otros. Y me parece que en este caso especial me gustaría que fuera así. Que alguien que se instala en algún lugar o es hijo del lugar suele trabajar con aquellos materiales que el lugar ofrece. Y Del Pino lo que ha hecho es venir hace muchos años a Tandil, y me parece que ha hecho ese trabajo de revisar qué material hay en el lugar con el que se puede trabajar. Y cuando viene a Tandil hace una lectura del espacio y se involucra directamente con lo que la ciudad ofrece, con lo que el entorno ofrece, que es el granito. Ese es el otro costado de alguien que decide ponerse a trabajar con la piedra, pero también decide recuperar una forma de trabajo, un oficio, para que el oficio no se pierda, y volver a poner a aquellos que eran los últimos maestros que quedan para picar en el lugar que deberían de ocupar, que es poder transmitir y seguir enseñando eso para que no se nos pierda. De hecho, eso todavía está ahí dando vuelta. Sí. Y además incorporamos esta otra cosa que tiene que ver con una visión más contemporánea. Cualquier persona que puede generar un objeto para ser transitado, en este caso, pero que tiene esa línea en la curva de terminación del plano y que tiene esa convexidad y esa concavidad, aunque no sea un artista salido de una escuela y con palabras como podemos tener vos y yo, es alguien que tiene un ojo entrenado para hacer un objeto bello con todo lo que significa, una línea pura, una curva entera, y me parece que esas cosas las tienen. Sí, el entrenamiento por ahí que tenemos para ponerle palabras nosotros, pero que lo tienen. Y por ahí lo que hay que hacer es decirles, bueno, vamos a jugar con los elementos que se conocen, y así salen. Probablemente Fadón o qué sé yo, Duarte nunca van a ser una
una figura humana, ni quisiéramos, Ni- porque ni- en realidad para lo más interesante que tiene es el bloque cuando se corta como respuesta de objeto, es bellísimo. Y ellos también han empezado a apreciar la belleza de esa cosa casi minimalista, el bloque. Claro. El bloque a veces con una acción que es el punteo que hacen ellos, o el pinchote. Un Yo signo muchas veces, y mínimo. muchos de los que tengo yo, ni los he tocado eso, porque es parte de la forma. Cuando Noguchi dice, los incas amaban la piedra, los egipcios la usaban. y Y acá me parece que sucede algo cuando ellos descubren esta forma, o extraen esa forma así, sí, que es la mejor manera de aprovecharla, y me parece que van por ese camino, ¿no? sí. Ese aprovechamiento, y es muy racional, aunque ellos no lo piensen, no importa, es muy racional, sacarle el bloque sano, enterito, Limpio. Esa limpio. cosa de la limpieza de la A mí me gusta el granito porque creo que es aquello que va a perdurar casi inamovible por siglos, ¿no? Ahora, lo podés destruir en pocos segundos también con el uso de los elementos explosivos, ¿no? Tandil es un centro granítico, es una carga así de energía constante. O sea, es una ciudad bellísima, hermosísima, pero uno de los elementos que la enriquece sobre todo es el granito. Es un elemento tan sólido como una buena amistad, como algo que va a estar siempre ahí. Eduardo es un referente, Eduardo es un conector, es una persona que va a agrupar gente, siempre por alguna necesidad. Y la intención de él es decir, ok, bueno, yo pongo toda esta gente junta, les doy un puntapié, hacemos algo y quiero que esta gente lo siga haciendo independientemente o porque no tengo la energía para hacerlo o porque tengo que hacer otras cosas. Pero básicamente lo que él quiere hacer es generar ese elemento para alargarlo y que salga. Que es algo que está haciendo constantemente desde que comenzó su carrera como docente o como maestro, y es algo que la gente tendría que valorar y respetar un poquito más. Eduardo estaba viniendo desde La Plata a participar en una serie de clases, entre ellas dibujo, que me acuerdo que el otro grupo del quinto año tenía la suerte de tenerlo a Eduardo como profesor. Que el temporal fue creo que en el 92 o 93. Estación López fue una de las más afectadas, pero Tandil sufrió bastante. Y Eduardo también perdió del parque de él, se cayeron unas 5 o 6 plantas grandes, se partieron un par de pinos. Eduardo me pidió a ver si no le podía dar una mano, ayudarle. Eduardo me dijo, mirá, esta es una motosierra, hay que empezar a cortar acá. Una vez que habíamos reducido el caos que tenían en el patio, empezamos a jugar con lo que había ahí. Y ahí ese juego se convirtió en uno de los momentos más educativos que tuve y uno de los momentos de descubrimiento en cuanto a qué es lo que pasa con una forma. O sea, Eduardo en ese momento me empezó a mostrar cuáles eran los beneficios de poder entender qué era lo que pasaba con un elemento y cómo uno podía llegar a modificarlo sin intervenirlo tanto, pero cambiando por completo el sentido o la intención de lo que estaba pasando ahí. La obra de Eduardo, si uno hace un análisis del proceso, está yendo desde algo muy figurativo a algo totalmente abstracto y despojado. Y Eduardo ha llevado esa síntesis a un elemento de que él de alguna manera es muy cuidadoso, que es el respeto. El respeto a lo que la piedra significa. Por eso, como hablábamos, es el tema de la connotación, de la data, de por qué las piedras tienen fecha, por qué él se preocupa por la fecha, porque parte de la imagen que Eduardo quiere dejar es ese elemento, es simplemente un número, y esa connotación numérica tiene una valoración histórica
a la cual nosotros estamos más ligados, o sea, es como que hace una vuelta, digamos, y en ese punto es donde Él está diciendo, mirá, lo que estamos tocando acá es algo que está en este mundo desde mucho tiempo anterior a la presencia de cualquier ser humano o inclusive quizás forma de vida, no sé. Pero es esa sensibilidad que Eduardo tiene, de verla, de analizarla, de tomarse su tiempo, de meditar, tomarse un mate, mirar la piedra, quizás salir a dar una vuelta en la bicicleta, volver. Y si él considera que es necesario, lo va a hacer. Pero con una sutileza, con una precisión, casi de un cirujano, con una amabilidad, con una dulzura en las manos que para mí fue un honor poder tenerla siempre cerca de alguna manera, como amigo, como conductor o como profesor o como padre. Tenemos un orgullo en Tandil, tenemos una persona excepcional y tenemos alguien que está generando un cambio y que ha generado un cambio. Yo no estaría acá de no haber sido por Eduardo.